Hola, buenos días. Bueno, muy contentos por ver este salón de actos casi lleno. Hoy es la tercera conferencia del ciclo de conferencias. Quedan tres más, ¿vale? Así que hay que ir teniendo en cuenta que tenemos tres más hasta diciembre. Y bueno, es un placer contar con la presencia de César García Sáez. Gracias por haber aceptado venir. El título de la charla de hoy es 5 patrones de inteligencia artificial aplicada a datos que debes conocer. Y voy a contar un poquito para que conozcamos a César. César lleva más de 13 años en el Departamento de Sistemas de Informática del Ayuntamiento de Madrid. Actualmente es adjunto a una sección que se llama Grupo de Inteligencia Artificial, Subdirección de Innovación y Servicios Emergentes en Informática del Ayuntamiento de Madrid. Y, bueno, tiene una larga trayectoria. Anteriormente estuvo 10 años trabajando como investigador y divulgador independiente de nuevas tecnologías, especializado en Internet de las Cosas, fabricación digital y datos abiertos. Es ingeniero técnico de informática de sistemas. También ha hecho un máster en ciencia de datos y también, curiosamente, es licenciado en estudios de Asia Oriental. Y también actualmente está cursando el doctorado aquí en la Escuela de Informática, que bueno, lo dirigen Ismael y Fernando, sobre la mejora de la calidad de datos abiertos utilizando IA generativa. Bien, también es experto en tecnologías abiertas de la red de los 100 de Cotec y es divulgador sobre tecnologías en el canal YouTube La Hora de Maker. Bueno, recibamos con un fuerte aplauso a César. Gracias. Y espero que disfrutemos todos de su charla y que luego nos animemos a hacer preguntas y demás. Adelante, César. Gracias. Gracias, Marcela. Gracias por la invitación. Voy a poner el reloj para que vayamos viendo un poco cómo va transcurriendo la charla y poderme ajustar al formato. Lo primero, pues agradeceros que nos acompañéis aquí a todos y a todas esta mañana para explorar cómo podemos conectar la inteligencia artificial con nuestros propios datos, ¿vale? Que creo que es uno de los temas más relevantes hoy en día. Y para empezar, precisamente, vamos a explorar un poco esta cuestión de por qué hace falta todos estos patrones y hacia dónde va a ir evolucionando en los próximos años, seguramente, todo lo que es la integración de sistemas de inteligencia artificial con distintas fuentes de datos. Os dejo una pregunta en el aire. No sé si alguien ha venido aquí, antes de arrancar, con la idea de esto que cuenta puede ser interesante, tengo un proyecto donde me gustaría aplicarlo. Lo dejo ahí en la cabeza por si alguien luego lo quiere compartir, si alguien tiene interés, si alguien está trabajando en alguna línea que cree que puede ser de interés, pues bueno, lo podemos también explorar al final y podemos también ver cuál de los patrones que vamos a ver se podría ajustar mejor al ejemplo, ¿vale? Bueno, voy a hacer posiblemente, dentro de todas las introducciones a la inteligencia artificial, la más breve de todos los tiempos, porque nos vamos a centrar en el resumen. Seguro que todos ya conocéis esta pantalla, ChatGPT. Seguro no os presento nada nuevo con esta pantalla, ¿no? Preguntamos y en lenguaje natural recibimos la respuesta. Cuando surge ChatGPT, pues mucha gente tiene la primera interacción con sistemas de inteligencia artificial generativa, ¿vale? Un sistema en el que, a partir de los datos de entrada, vamos a obtener pues, unos datos de salida, en principio sin mayor aprendizaje, ¿no? Parece que funciona un poco como el oráculo en el que entramos, preguntamos y parece que lo sabe todo. Inicialmente, por lo menos, parece que lo sabe todo. Luego empezamos a encontrar que a lo mejor algunas respuestas son un poco raras o nos dan datos que no acaban de conocer, ¿no? Y ya en esta primera pantalla nos habla de que ChatGPT puede ser que tenga un conocimiento del mundo limitado para cosas que hayan pasado a partir de 2021. Y esto es porque todos estos sistemas de inteligencia artificial generativa se basan, por lo general, en una arquitectura que se llama Transformers, y esta arquitectura lo que va a hacer es, básicamente, codificar un corpus de conocimiento muy grande
en una serie de pesos de una red neuronal, de tal forma que cuando metemos unos datos en la entrada, como puede ser una pregunta de ChatGPT, nos produce en la salida un resultado, ¿vale? Si lo habéis visto cuando, bueno, hay una publicación, por lo general os voy a dejar un montón de fichas de artículos académicos, por si queréis verlos, o de preprints, si somos muy estrictos, de prepublicaciones que en el campo de la IA es como normalmente se van anunciando las cosas. Llega y, bueno, hay equipos, en este caso, por ejemplo, de Google, o equipos de Meta, o equipos de investigación que publican el análisis. Lo interesante es que si nos fijamos en la salida, tenemos una serie de probabilidades y muchas veces cuando se habla de estos modelos generativos se dice que lo que hacen es predecir el siguiente token, ¿vale? Esta arquitectura de Transformer lo que nos va a permitir es codificar cuando nos entra una entrada, codifica no solo las palabras de la entrada, sino la posición relativa de unas y otras, de tal forma que podemos anticipar el siguiente token, o sea, la siguiente salida de la red neuronal, de una forma precisa. Así que digamos que nuestro sistema de IA tiene codificados unos pesos, recibe una entrada y genera algo en la salida, ¿vale? A partir de esta arquitectura Transformers se han hecho miles, bueno, voy a decir miles, millones de modelos distintos de IA generativa. Aquí están, bueno, pues quizá los más conocidos, los más relevantes y los que os podéis encontrar de distintos proveedores, ¿vale? Hay quizás los más conocidos, aquí está el ChatGPT, que ya el GPT 3.5, que era el original, ya ni está en este diagrama, ya es como prehistoria de los modelos de lenguaje, pero podemos ver que hay una carrera entre multitud de laboratorios, multitud de empresas y de grupos por producir modelos de lenguaje cada vez más eficientes, cada vez más grandes y con capacidad para resolver más tareas. Seguramente esto en los últimos meses, y han pasado 4 meses y en el mundo de la IA, pues eso significará que todo lo que estamos viendo aquí posiblemente tenga ya una versión más nueva o esto haya parte de esas líneas que estén ya obsoletas. La verdad es que el mundo de la IA generativa en los últimos años está trayendo muchísima inversión y todos estos laboratorios van produciendo modelos como churros. ¿Y qué hay al principio de la churrera? ¿No? Porque hemos dicho que hay unos modelos cada vez más grandes. Bueno, pues uno de los retos que hay aquí con todos estos modelos de lenguaje a la hora de entrenarlos es obtener la información de entrenamiento. Aquí podéis ver el tamaño del GPT 3.5, había 2,3 millones de libros y bueno, al final son 300 billones de tokens, ¿vale? Eso ya es como muy poquito comparado con los últimos modelos. Aquí estamos viendo QN3, que es un modelo de Alibaba, 270 millones de libros, 36 trillones de tokens, y que está muy cerquita de todos los libros catalogados en la historia de la humanidad. O sea, es decir, para entrenar uno de estos modelos, cogemos todo lo que se ha escrito, lo metemos en un lado, codificamos todas esas pautas de lenguaje y en el otro lado tenemos una salida. Y esto nos lleva a la conclusión de que pues casi todo el conocimiento, en teoría, debería estar codificado de forma probabilística, dentro de esos pesos. Pero como es un sistema probabilístico, a veces en función de la entrada nos puede llevar por caminos y darnos respuestas que no son las que esperamos. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, aquí hay una barrera que tiene que ver con, bueno, ¿y con qué se van a entrenar los sistemas de dentro de 5 años? Porque si ya no hay más libros, bueno, pues aquí cada uno pues es creativo. Hay gente que dice, bueno, pues si soy Google y tengo que entrenar mi sistema, ahí en YouTube tengo un montón de texto. Pues metemos todas las transcripciones de todos los vídeos de YouTube de toda la historia. Claro, ahí nos estamos llevando las cosas buenas, las cosas malas, los bulos, el conocimiento, las instrucciones de un señor que arreglaba su radio de hace 27 años, todo lo metemos en estos sistemas, ¿no? Muchas veces, bueno, como hay que meter más tokens, pues entrará. ¿Cómo es la calidad de los resultados? Bueno, veremos también que es clave poder analizar y evaluar. ¿Cuáles son las implicaciones de este modelo de producción? ¿De cómo se están produciendo los modelos de lenguaje hoy en día? Bueno, pues obviamente recopilar toda la información de todos estos datos es muy costoso, codificar todos estos pesos es muy costoso y de hecho las inversiones son desmesuradas y siempre ocurre lo mismo, que cuando se publica un modelo normalmente siempre tiene que ser el mejor modelo para razonamiento, el mejor modelo para un montón de tareas. Como es tan caro producir el modelo de lenguaje, la propuesta de estos LLM es, bueno,
soy un modelo flexible, soy un modelo generalista y resuelvo muchos tipos de tarea muy bien. Es decir, entreno una vez el modelo con un coste brutal, pero luego, como ofrezco el acceso a ese modelo a gente que paga una suscripción de 20, 200 o los dólares que sean, pues al final consigo sacarle rendimiento a esa inversión inicial. O sea, hay una inversión inicial fortísima, produzco mi modelo y sé que durante un tiempo lo voy a disponibilizar, el modelo, y a partir de ahí voy a recuperar la inversión. ¿Qué ocurre? Pues que al final todo este proceso que hay en la entrada de los modelos, por lo general es como la fórmula secreta. Hay un poco aquí como de alquimia digital, ¿no? Si le meto esta mezcla, si con este conjunto de datos consigo un 1% de mejora, si pongo estas conversaciones, ¿no? O sea, al final cada laboratorio tiene su salsa, esto es como la receta de la Coca-Cola secreta, pues pasa lo mismo, ¿no? Cada uno hace una mezcla y produce un modelo. Y ya la salida, pues obviamente puede haber sesgos, puede haber conjuntos del dato de entrenamiento que a lo mejor, bueno, pues surge esta duda, ahora se están denunciando entre ellos de, oye, ¿has entrenado de casualidad tu modelo de lenguaje con mis libros? Y dices, no, yo no sé, ahí está mezclado todo. Y bueno, pues hay gente que ha experimentado, por ejemplo, y han dicho, el modelo de lenguaje de ChatGPT reproduce el 41% de la obra de Harry Potter sin ningún problema. Dice, bueno, pues si en la salida hay un 41% del libro íntegro, pues es que supongo que también habrá hasta la entrada, ¿no? Entonces ahora mismo hay mucho, bueno, es un campo de batalla muy complicado a nivel legal, de si el uso que se ha hecho de esos libros es legítimo o si no, pero por lo general nadie muestra sus cartas y dice, yo he entrenado con esto o con estos datos. Directamente se mete. Y esto nos lleva pues, a estos retos, que en muchos de los modelos no sabemos exactamente con qué se ha entrenado. Muchos de los laboratorios dicen, yo he entrenado porque esto entiendo que es uso legítimo de la información para generar obras derivadas y no tengo que... Esto es fair use en el sentido americano. Yo aquí no estoy copiando lo tuyo. Estoy entrenando un modelo que genera salidas que pueden ser parecidas a lo tuyo, pero esto es 100% legítimo. Eso se va a resolver posiblemente en los tribunales de alguna otra forma. Pero también podemos encontrar problemas de alineamiento, es decir, que con lo que se entra en el modelo y las salidas que esté dando pueden estar alineadas con una forma de ver el mundo que no se corresponda con otros grupos. Y esto ocurre también, por ejemplo, con los idiomas y con un montón de codificaciones culturales que muchas veces se quedan fuera de los modelos de lenguaje. Y obviamente los modelos de lenguaje reproducen, por lo general, las pautas de quienes evalúan ese modelo de lenguaje. Y si se hace en Silicon Valley, pues estará alineado un poco con la forma de ver el mundo de los que entrenan estos modelos de lenguaje. Y el último punto, y es la clave de la presentación de hoy, es que cuando yo voy a entrenar, obviamente tengo una fecha de corte. O sea, yo he entrenado con conocimiento que existía en el mundo hasta un momento dado. A partir de ahí en adelante, si ahora mismo las elecciones del año que viene las gana no sé quién, pues va a resultar que nuestro modelo de lenguaje no tiene ni idea. Y si le pregunto, ¿quién es el presidente de tal país el año 2027? Pues ¿qué va a hacer? Si el sistema está un poco bien montado y es un poco listo, dirá, no estamos en 2027, esto tiene trampa, ¿vale? Pero si no, pues dirá, pues Roberto Fernández. ¿Y quién es Roberto Fernández? Pues nadie, se lo ha inventado, ¿vale? Alguien muy creativo le puso a esto el nombre de las alucinaciones, porque dijeron, no, es que el modelo de... Bueno, y hay mucha controversia respecto a si las alucinaciones son errores o es creatividad de los modelos dando salida. Lo cierto es que en muchos casos, pues es que el modelo no tiene contexto, no tiene información. Y por eso es clave que podamos utilizar nuestros datos, porque se han invertido muchos millones de euros, muchos recursos en producir un modelo de lenguaje y lo que no tiene sentido es que lo volvamos a reentrenar o a reajustar para nuestro caso de uso. Y lo que vamos a ver ahora es en qué forma podemos, ya que tenemos el modelo entrenado, ajustarlo a nuestro caso de uso, ¿vale? Para poder realmente bueno, pues sacar el partido sin generar muchos más gastos. ¿Vale? Así que la clave es utilizar sin reentrenar nuestros datos. ¿Vale? Bien. La primera forma de hacerlo es la forma que seguro que más hemos encontrado por el camino, lo que se llama aprendizaje en contexto. Y esto tiene que ver con la forma en la que los modelos de lenguaje procesan la información. Cuando vamos a ChatGPT y escribimos algo, digamos,
el ChatGPT tiene unas instrucciones de sistema y luego nosotros le vamos a empezar a suministrar información, ¿vale? Todo lo que yo voy conversando con el sistema de lenguaje en modo chat va añadiéndose dentro de una cosa que se llama la ventana de contexto. Y la ventana de contexto fundamentalmente tiene que ver con cuál es el tamaño de la entrada de mi modelo de Transformers. Es decir, ¿tu modelo cuántos tokens admite? 4.000. Pues yo voy a tener una entrada de hasta 4.000 tokens y cada vez que le meta los 4.000 tokens previos me va a producir el siguiente token. ¿Vale? Eso sería mi ventana de contexto. Los primeros modelos tenían una ventana de contexto limitada, que son, pues eso, 4.000 tokens. ¿Qué pasa? Cuando llego al token 5.000, bueno, pues ahí cada sistema hace cosas distintas. Hay algunos que dicen, bueno, me voy a quedar con las instrucciones iniciales y voy a pasar del resto, voy a asumir que lo del resto ha sido menos importante y me voy a quedar con lo último y lo primero. Habrá otros que dirán, no, yo prefiero que se vaya olvidando el anterior porque la conversación habrá tomado otros derroteros. Lo que está claro es que la entrada del modelo de lenguaje son unas instrucciones y lo que yo le suministre en la ventana de contexto. Entonces, ¿qué ocurre si no le doy ningún ejemplo? Si le digo un ejemplo claro. Evalúame este texto y ponle una puntuación del 0 al 10. Así, como tarea. Pues el modelo de lenguaje no sabe el criterio, no tiene ninguna base en la que basarse. Entonces, interpretará como buenamente pueda el criterio y nos dará un número, ¿vale? No le hemos dado ningún ejemplo ni nada. Análisis de sentimiento. Oye, mira los comentarios de esta página y para cada comentario dime si es positivo, neutral o malo. Como no tiene ejemplos, nos va a dar una valoración. Pero esa valoración no tiene por qué estar ajustada a lo que nosotros queremos hacer, ¿vale? Este tipo de funcionamientos se denomina zero shot. Y es, le digo al modelo de lenguaje lo que quiero hacer sin suministrarle más información que la que viene en la propia tarea, sin darle ningún ejemplo, y veo cuál es el resultado. ¿Qué ocurre? Pues que aquí realmente no tiene acceso a ninguno de mis datos. Y si yo quiero realmente que tenga cualquier tipo de información, la tengo que incluir en esa ventana de contexto. Quiero que me hagas un resumen del Quijote. Si no le pongo nada, se va a inventar un resumen del Quijote. Tendrá los datos más o menos que quiera. Si quiero que trabaje con ese dato del Quijote, ¿qué tendré que hacer? Meterlo en la ventana de contexto. ¿Qué va a ocurrir? Que el Quijote no me entra en 4.000 tokens, no me entra, excede, ¿vale? Entonces vamos a ver luego que hay formas de trocear estos documentos y de, bueno, qué pasa cuando excedo esta ventana de contexto. Una cosa que se hace mucho cuando queremos evaluar un sistema LLM es definirle una tarea y darle un ejemplo. Y el ejemplo lo vemos fácil. Este es un tipo de interacción positiva. Este es un tipo de integración neutra, este es un tipo de valoración negativa. Le ofrezco un ejemplo y le digo, prueba a hacerlo. Ahí vamos a ver que cuando tiene ejemplos el sistema se comporta mucho más alineado con las instrucciones y mucho mejor con lo que queremos, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya tiene algo en lo que basarse para seguir tirando el hilo. Y esto nos vale a la hora de realizar cualquier tarea. Así que una de las cosas buenas, si estáis interactuando con el LM y está haciendo una cosa y le dices, mira, la salida quiero que me lo pongas así, con asteriscos y en formato Markdown. Dices, supongamos que es un formato que no conoce, le tengo que dar un ejemplo para que se ajuste. Y el modelo de forma dinámica va a hacerlo. Y esta es una de las potencias reales de los modelos de lenguaje, que el mismo modelo, cambiando solo las instrucciones de entrada, nos da salidas totalmente diferentes y ajustadas a la que le estamos dando. ¿Cuál sería la siguiente evolución del one shot? Pues meter más de un shot. Es decir, añadirle distintos ejemplos. Cuanto más rico sea el conjunto de ejemplos que le pongo en la entrada, mejor. ¿Por qué? Porque va a tener más de dónde tirar a la hora de obtener las respuestas. ¿Cuál es el problema? Pues que, claro, tenemos una ventana de contexto. Toda esa ventana de contexto se tiene que procesar para producir la salida. Entonces, si tenemos un modelo de lenguaje que tiene una ventana de contexto de 4.000, y solo le quiero decir que me diga bien, malo, regular, podría rellenar 3.850 tokens con ejemplos, ¿no? Podría rellenar toda mi ventana de contexto y pedirle que lo hiciera. ¿Qué ocurre? Pues que a la hora de la verdad llega un momento en que más ejemplos tampoco me dan mucho más rendimiento. O sea, hay una limitación también en cuanto a cuánto es la mejora que voy a obtener, ¿vale? Y esto
cuando se comparan modelos de lenguaje con tareas, lo que se hace es trabajar con conjuntos de datos de prueba. Aquí vemos algunos de los más conocidos. Bueno, hay algunos que se han flipado, ¿vale? Hay unos que han creado un benchmark que se llama el último examen de la humanidad. Cuando el LLM apruebe eso, ya nos podemos ir todos a casa, que ya no queda nada que hacer, que el LLM ya es súper listo. Yo creo que es un poco pretencioso ya decir, este es el benchmark definitivo. Pero bueno, hay muchas pruebas en las que cuando veis aquí comparación de los modelos de lenguaje, de cuál funciona mejor, cuál funciona peor, esto lo que se hace es comparar el rendimiento del modelo contra un montón de baterías de pruebas. Y cada una de estas baterías de pruebas va a medir la capacidad del modelo para resolver unas tareas. Por ejemplo, MMLU va a medir conocimiento general. Hay unos que mide rendimiento académico a nivel de instituto. Oye, ¿es capaz de responder este LLM bien o mal? Y es como si le pasaras un formulario y le dijeras, relléname estas preguntas, con el conocimiento que tenga el propio modelo de lenguaje. Hay test para programación, matemáticas, para todo el mundo de derecho, legal, ¿no? Podemos tener el test y podemos ver nuestro modelo de lenguaje, qué tal funciona con eso. Cuando veáis estas evaluaciones, vais a encontrar aquí, esto pone MMLU 5 SOT, AGI Eval English 3.5. Bueno, podéis ver que hay un montón, incluso en algunos ejemplos, como este de RC, 25 SOTs. Eso significa que para evaluar el conjunto, o sea, para hacer este RC Challenge, le han puesto en el prompt 25 ejemplos de la tarea. ¿Vale? Es decir, veis que podemos incluir un montón de ejemplos, pero por lo general estos ejemplos están normalizados, ¿vale? Para que cuando se repitan las pruebas siempre se obtengan los mismos resultados. Hay algunos que son 0 SOT, y estos de 0 SOT lo que miden precisamente es la capacidad del modelo de hacer la tarea sin guía. Oye, yo te pongo la tarea y la resuelves. Habrá algunos que se les dé muy bien, habrá otros que se les dé fatal, ¿vale? Y veis aquí una cosa que pone COT, Chain of Thought. Bueno, os voy a enseñar un poco cómo influye el rendimiento de estos few SOT y por qué es interesante, ¿vale? Aquí vemos, esta es una de las primeras publicaciones que se llama que los modelos de lenguaje aprenden a través de few SOTs, que viene a decir lo que hemos dicho, que si le metemos ejemplos funciona. ¿Hasta qué punto mejora? ¿Vale? Pues mira, una tarea 0 SOT, 10% de rendimiento, no se entera mucho. Meterle un ejemplo hace que pase de 10 a 50, solo con un ejemplo. No he necesitado meterle nada más. Según voy añadiendo aquí, cuando voy a este few SOT, vemos que según aumentamos el número de ejemplos en el contexto, esto va haciendo que mejore por lo general el rendimiento. Es decir, está medido empíricamente que si le das ejemplo, el modelo va a funcionar mejor. También se ve que, bueno, mejora el modelo de lenguaje, pero parte de la propuesta que hacen en esta publicación de OpenAI es cuanto más grande sea el modelo, mejor es capaz de aprovechar los ejemplos. Los modelos que son muy cutres, pues ya le puedes poner todos los ejemplos que quieras, es que no va a mejorar la tarea. Pero un modelo, cuanto más potente sea, mejores resultados nos va a dar, ¿vale? Y luego, eso que ponía ahí de COT, Chain of Thought, o cadena de pensamiento, es una estrategia que a alguien se le ocurrió, que es muy interesante, que alguien dijo, bueno, los modelos de lenguaje trabajan con lenguaje, con lo cual, si yo le doy más contexto para resolver la tarea, sería mejor. Pero claro, el modelo de lenguaje también produce lenguaje, con lo cual, lo que se hace con esta técnica es invitar al modelo, a través de este 0 SOT, pues le llaman 0 SOT Chain of Thought, decirle, espera, antes de responder, piensa cómo vas a hacerlo paso a paso. Entonces, cuando aquí veíamos este 4 SOT Chain of Thought, lo que le está diciendo al modelo es, intenta resolver este problema matemático basándote en estos 4 ejemplos que te doy, pero antes de responderme, piensa paso a paso cómo lo vas a hacer, ¿vale? Y de nuevo ocurre que cuando se incluye esta instrucción, por lo general, mejora el rendimiento de los modelos. Esta es una publicación que ya también parece como del antediluviano de los LLM, de enero de 2023, han pasado 2 años. Y muchos de los modelos que estamos viendo hoy en día ya lo tienen incluido en el propio modelo, ya tú le pones algo y dices, espera, que lo voy a pensar. Bueno, pues esto deriva de estas publicaciones iniciales y de formas de hacer que los modelos funcionen mejor sin reentrenarse. El modelo base es el mismo, ¿vale? Y esta es una de las claves. Bueno, ¿cuál es el límite del número de ejemplos? ¿Le puedo meter aquí 50.000 ejemplos? Bueno, uno de los límites que hay es que no existan ejemplos, que puede ocurrir. Pero para que nos hagamos una idea, la ventana de contexto de GPT-1 eran 1000 tokens,
aquí tenemos 4000 en GPT-3, que es el límite inferior, pero a enero de este año tenemos modelos que tienen ventana de contexto de 10 millones de tokens. O sea, le podemos dar lo del Quijote, se le queda pequeño, podemos darle las obras completas del romanticismo español. Bueno, podríamos meter en lo que quisiéramos y hacerle preguntas. Pero ahora bien, ¿realmente mejora si le meto ahí chorrocientos mil ejemplos? Bueno, pues hay una publicación del equipo de DeepMind, que es el equipo de Google que trabaja con IA, que viene a decir que, pues que sí, que a más ejemplos le metas en el contexto, mejor va a funcionar. Pero con ciertas limitaciones. La primera que ellos mismos dicen es, no hay tantos ejemplos desarrollados que podamos incluir en el contexto. Y luego nos podemos encontrar con el problema de que, aunque tengamos muchos ejemplos, también tiene un coste procesar esos ejemplos. Entonces hay un momento en el que, según tu caso de uso, vas a tener que determinar cuántos ejemplos te hacen falta para que se resuelva la tarea bien. Y esto al final es un ajuste fino entre cuánto me quiero gastar. Muchos de los modelos de este tipo lo que hacen al final es, ¿cuál es tu presupuesto para hacer esta tarea? Entonces tiene que costar 3 céntimos o 30, porque no es lo mismo. Los recursos de computación que vayamos a añadir van a ser diferentes, ¿vale? Así que siempre tenemos un poco de equilibrar unas cosas con otras, ¿vale? Y para que todo esto funcione necesitamos ver realmente si está funcionando o no está funcionando nuestro modelo. Y aquí no voy a entrar como en la parte de evaluación, porque podríamos estar un montón de tiempo hablando. Simplemente deciros que obviamente los grandes laboratorios tienen sus metodologías, como por ejemplo hay una librería que se llama Evals, que nos permite definir los casos y cómo vamos a trabajar. Y en esta librería básicamente nos plantean dos cosas. Lo que tú estás haciendo con el modelo de lenguaje tiene una respuesta de tipo sí, no, verdadero o falso, A, B, C, D. Eso es un tipo de evaluaciones. O lo que estás haciendo es algo un poco subjetivo. En plan, hazme un resumen. ¿El resumen este está bien? ¿No está bien? Claro, tendríamos que tener ahí unas rúbricas, tendríamos que tener unas métricas. Hay una parte como de subjetividad. Es importante cuando vamos a evaluar nuestros modelos de lenguaje que tengamos claros cuáles son los casos de prueba que queremos hacer. Es algo en matemáticas, la respuesta es buena o es mala, ¿no? Aunque, bueno, también habría que ver los pasos intermedios. Es muy importante tener esto en cuenta cuando vayamos a evaluar y cuando queramos realmente probar. Para el segundo caso, como todo esto tiene que ver con escalar y hacerlo a escala, hay una metodología, una herramienta que se utiliza que es el LLM como juez, en el que le damos unas pautas de evaluación, los modelos de entrada, y le decimos al LLM, en base a estas pautas dame una valoración de 0 a 10, puntuando esto con 2 puntos, esto con 1 punto, esto con 0,5, ¿vale? Le damos como a la rúbrica y obtenemos la salida. Tiene sus limitaciones, ¿por qué? Porque los LLM son muy cucos y por lo general, esto nos pasa también a todos nos suele gustar lo bien que nos ha quedado nuestro trabajo y ver el de al lado y dice, está bien, me gusta más el mío, ¿no? Los LLM le pasa lo mismo, si tú le dices al GPT-4, evalúa esto, pues de casualidad o no, evalúa mucho mejor a los modelos de OpenAI y los modelos de Cloud evalúan mucho mejor a los propios modelos de Anthropic. Es decir, hay un sesgo en el modelo de evaluar más positivamente su salida que la de otros modelos. Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar y o bien utilizar siempre el mismo modelo o bien hacer una valoración cruzada donde tenemos varios modelos y hacemos un promedio. Pero esto se utiliza muchísimo, se utiliza a la hora de evaluar las salidas pues, cuando estamos con un chatbot. Oye, esta pregunta responde, lo veremos luego con el ejemplo de RAG, que está muy integrado con esta idea, pero que nos quede en la cabeza que el LLM no solo se utiliza para producir, sino también se puede utilizar para evaluar. Y a la hora de evaluar, os dejo aquí un artículo de qué es lo que hay que medir, y creo que es importante, ahora todo el mundo, hay cosas que hacemos de forma natural. Ponemos algo en el prompt, no funciona, cambiamos el prompt, ¿vale? Bueno, pues cuando vamos a medir un conjunto de datos grande, nos interesa medir, ¿esto no funciona porque me falta algo en el prompt? ¿Hay algo que estamos haciendo mal? ¿Hay algo que nos dejemos por el camino? ¿O es que el modelo es malo? Puede ocurrir que el modelo sea muy malo haciendo determinadas cosas. Entonces tenemos que poder discriminar realmente si la salida que estamos teniendo es buena o mala, o si es que el modelo a lo mejor tenemos que cambiarlo, ¿vale? Y aquí
crean como una pequeña taxonomía de cosas que están mal, por ejemplo, que un modelo que debería respondernos de cuestiones académicas nos diga cuál es la mejor panadería de Ciudad Real, pues a lo mejor es muy interesante, pero no es relevante y seguramente se lo esté inventando, ¿no? Y ahí podremos ajustar cuando vamos a medir realmente si el modelo está haciendo lo que queremos o no, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando tengo muchos más datos de los que puedo meter en el contexto? Pues que necesito otro tipo de estrategia, ¿vale? Y es una estrategia que, si lo ves por ahí, se llama RAG o generación aumentada basada en recuperación, ¿vale? Esto, como siempre, si queréis leer, lo propuso el equipo de Meta, que básicamente dijo, si queremos hacer un conjunto súper grande de información, realmente no me va a valer con simplemente intentarlo meter. Y proponen una arquitectura que se puede optimizar también para recuperar. Vamos a ver la arquitectura en detalle y cómo funciona. Esto sería el equivalente al típico chatbot que podría responder preguntas sobre temas académicos en la UCLM. Imagina que hay un chatbot ahí que tiene acceso a toda la normativa, a todos los documentos que hay en la web y le queremos hacer preguntas, ¿no? Pues bueno, en un lado vamos a tener la pregunta y en el otro vamos a tener la respuesta. ¿Cómo voy a buscar entre todos los contenidos? Bueno, pues aquí para poder buscar vamos a tener que tener un índice documental donde tenemos toda la información y necesitamos una forma de mapear la entrada con el contenido de este índice documental. Y esto se hace utilizando embeddings. No sé si os suenan los embeddings. ¿Sí? Es una, un momento, ¿a alguien le suenan? Bueno, es una de... Ay, alguien que le suena. Es una de mis cuestiones favoritas de todo este mundo de los LLM. Los embeddings. Os cuento los embeddings así de forma gráfica y visual. Vamos a pensar en los embeddings como un sistema de codificación de información semántica mapeada a vectores. ¿Y eso qué significa? Que si me pinto un vector que dice acuático y terrestre en un eje, ¿vale? Mi eje de la Y va a ser acuático y terrestre y el de la izquierda pequeño y grande, tenemos la primera muestra, un elefante. ¿Dónde lo vamos a poner? Pues aquí en la esquina. Es el animal más grande que tenemos y parece que es terrestre, ¿no? Pues lo llevamos a la esquina de abajo. Y le asignamos un vector, el 100 menos 100, ¿vale? Lo tenemos ahí localizado en nuestro espacio vectorial de 2 dimensiones. Añadimos el siguiente, la ballena. Pues resulta que la ballena es también grande y se da la casualidad que pesa más que un elefante. Esto lo tuve que mirar porque no sabía de memoria si la ballena azul pesaba más toneladas o no que el elefante. ¿Qué ocurre? Que según voy añadiendo nuevos elementos, si os fijáis, claro, cuando añadí el elefante era lo más grande que tenía. Al añadir nuevos elementos voy recodificando en base a las nuevas muestras que voy teniendo. Podemos seguir añadiendo los delfines, podemos seguir añadiendo el tiburón blanco, todo, bueno, seguro que cada uno tiene tenéis vuestro animal favorito y podéis encontrar dónde lo situaríamos en el mapa. Lo interesante es pensar que tengo todo el reino animal ubicado en estos dos ejes y podría, si me llega la gamba de Huelva, pues la podría poner aquí, si me llega cualquier ejemplo lo podría añadir. ¿Vale? ¿Por qué es interesante tener estos espacios de vectores y qué lo hace interesante? Lo hace interesante porque me va a permitir calcular el grado de similaridad o de disimilaridad entre cualquiera de los elementos que tengo en este espacio vectorial. ¿Vale? ¿Y esto qué me va a permitir? ¿Cuál es el animal más diferente a la ballena? Pues mira, así yo diría, pues sí, mira, hay animales, la rana no, porque es anfibio, comparte un poco el medio acuático, me sale que es la hormiga. ¿No? Porque no es terrestre, no tiene este tamaño, ¿no? Está como situado en el otro punto del eje de coordenadas. ¿Y cuál es el más parecido al delfín? Pues mira, el más parecido al delfín, teniendo en cuenta el ángulo que hay entre los distintos vectores, va a ser el tiburón martillo. Claro, alguien dirá, no, no estoy de acuerdo, porque es que resulta que la ballena es un mamífero y el delfín también. ¿Y dónde está mi eje de es mamífero o no es mamífero? No está. Entonces, el sistema que establezcamos de dimensiones nos va a limitar la capacidad de localizar similaridad entre cualquiera de los dos elementos. ¿Qué ocurre con los embeddings? Pues que es una locura, porque alguien dijo, 2 ejes es muy poco, pongamos 3000 y ahora metámosle un corpus de datos grandísimo. Bueno, pues esto es lo que ocurre con los modelos de embeddings. Ahora mismo hay unos modelos de embeddings que se denominan World Embeddings o modelos de embeddings del mundo entrenados con texto y que te puede decir
incluso multilingües, que puede decir, la palabra king y la palabra rey se parecen o no, la palabra... Y la gente hace, incluso, el ejemplo más típico, siempre con el paper de embeddings, preguntan rey y mujer, y sale, pum, reina, está aquí, ¿no? O sea, como que podemos componer los significados semánticamente de varias palabras y ver dónde quedaría en ese espacio. Todo ese espacio vectorial normalmente se denomina espacio latente, porque ahí están todas las posibilidades. Habrá cosas que existan y cosas que no. ¿Vale? ¿Para qué se utilizan los embeddings? Pues los embeddings se utilizan para un montón de cosas. Se utilizan para búsqueda por similaridad, se utilizan para agrupaciones, qué cosas están cerca en el espacio vectorial. Se utilizan para, por ejemplo, si cojo dos frases y le pregunto, oye, ¿esto está cerca de...? O sea, cuando hacíamos análisis de sentimiento, yo digo, categorízame esto. Puedo utilizar la cercanía entre dos frases cualquiera para ver si están cerca de una zona que me interesa mirar, de ese espacio vectorial. Hay un montón. Esto tendría que ver con la clasificación. Lo bueno es que son muy baratos de calcular porque ya están precalculados los pesos. Yo le voy a dar la entrada y me va a funcionar. ¿Cómo funciona esto? Le meto un texto de entrada a mi sistema, la normativa de evaluación de la UCLM. Bueno, le meto el texto y lo que voy a hacer es que voy a partir ese texto de entrada en distintos trozos, en distintos chunks. Voy a hacer chunks, a veces se pueden solapar y a veces no, ¿vale? Y voy a ir añadiendo toda esta información. ¿Qué ocurre por debajo? Pues que al final cada modelo tiene un tokenizador y va a convertir cada palabra en la entrada en un valor numérico. Y luego va a decir, este token está situado en el espacio vectorial aquí. Y luego va a sumar todo y nos va a decir que ese trozo se corresponde con todos esos vectores. ¿Y esto qué significa? Pues que yo puedo coger dos trozos, cualquiera de la normativa, y decirle, búsqueme otro trozo que sea muy parecido a este. ¿Vale? Voy a poder recuperar por parecido. Y por parecido no me refiero a que tenga las mismas palabras, sino que tenga el mismo significado. Las búsquedas que hago por embedding tienen que ver con el contenido semántico de cada uno de los trozos. ¿Y esto qué me va a permitir? Pues la magia del RAG, ¿vale? Hoy en día tenemos un montón de bases de datos vectoriales donde yo puedo coger mi corpus y meterlo entero. Puedo coger el Quijote, toda la literatura española, puedo coger lo que quiera y guardarlo en una base de datos vectorial. Hay bases de datos específicas, si os gustan soluciones tradicionales como PostgreSQL, hay pgvector, que nos permite meter vectores en Postgres. Ahora mismo casi todo el mundo lo soporta. Vamos a encajar ahora las piezas que hemos visto en esta arquitectura del RAG, ¿vale? Cómo funciona la consulta y cómo funciona. Bien, voy a tener una consulta, le voy a pedir al LLM y le voy a pedir que me genere mi respuesta. Bien, aquí hablábamos antes del contexto, ¿no? Voy a poder meter hasta 4.000 tokens. ¿Y esto qué significa? Que si, por ejemplo, quiero generar preguntas relacionadas con la normativa, me voy a traer tantos trozos como puede incluir aquí, ¿vale? Si resulta que tengo 4.000 tokens y mis trozos son de 1.000, pues me voy a poder traer más o menos 3. ¿Vale? Voy a poder añadir bueno, y obviamente si tengo un historial muy largo, pues a más tengan el historial, más se va a liar. Pero la clave de todo es que voy a poder traerme trozos y le voy a pedir al modelo de lenguaje que me haga la siguiente magia. Dado una pregunta concreta, voy a codificar esa pregunta en el mismo modelo de embeddings o en el mismo marco de referencia y voy a buscar qué documentos que tengo son parecidos y lo voy a buscar numéricamente. Y esos se les voy a devolver a la ventana de contexto del LLM para que me produzca la salida. ¿Vale? Así que cuando tengo el sistema RAG, lo que vamos a hacer es, cojo una consulta, la codifico numéricamente, me traigo tantos fragmentos como pueda de mi índice documental que estén relacionados o que sean lo más parecidos al ámbito de la pregunta y a partir de ahí lo generaré. Es decir, voy a tener el contexto en la parte de arriba y voy a utilizar el modelo de lenguaje para que interprete ese contexto. ¿Vale? Esto es lo que ahora mismo integran si, por ejemplo, cogéis un documento y lo arrastráis a ChatGPT. ChatGPT lo que hace es que lo trocea, lo parte y en caso de que no le entre la ventana de contexto, internamente hace este tipo de operaciones. ¿Vale? Así que el proceso completo para trabajar con vuestros documentos básicamente es añadir los documentos a este índice documental y a partir de ahí poder hacer las preguntas con vuestro texto.
El modelo base no se reentrena, lo único que tenemos es un índice externo del que recuperar la información, ¿vale? No hace falta inventar la rueda. Aquí hay frameworks por si queréis empezar a experimentar con estos como LangChain, que tienen soporte para decenas de proveedores de LLMs, decenas de bases de datos. Y si queremos algo más complejo, disponemos también de una librería específica que se llama LangGraph, que nos permite dibujar grafos. Es decir, podemos definir como una especie de máquina de estados en el que, por ejemplo, tenemos una entrada y le podemos decir al LLM, oye, necesito que me resuelvas esta cuestión y para esto te voy a dar una herramienta que es un recopilador de información. Si una vez que tú has recopilado la información ves que necesitas más, sigue buscando y en caso contrario, dame una respuesta. Este tipo de flujos se pueden modelar de forma sencilla y hacer que el propio LLM evalúe si le hace falta más información o no, de forma dinámica. No le tengo que decir 3 trozos o 5 trozos. Le puedo decir, oye, tráete X trozos, haz tu resumen, a partir de ahí le puedo hacer como flujos más concretos. A la hora de evaluar la salida, es también importante tener en cuenta que a más piezas, más complejo es evaluar. Y por lo general lo que queremos ver es, por ejemplo, lo que le he preguntado me lo ha respondido, primera cuestión. En lo que me he traído de la base de datos, ¿hay información suficiente para responder a la pregunta? Porque puede ser que sí o puede ser que no. A la hora de recuperar, ¿me ha traído los trozos que esperaría para responder esto? Puede ser que en el sistema de recuperación no esté funcionando adecuadamente. Todo esto hay que ajustarlo. Por si queréis probar un ejemplo, también aquí os dejo un proyecto que estuve haciendo de fabricación digital para que la gente que está trabajando con impresoras 3D pudiera hacer preguntas en base a un corpus de conocimiento de estudiantes que habían compartido, ¿vale? Así que si queréis ver un ejemplo cómo se haría, podéis darle un vistazo. Y desde el punto de vista de los embeddings, si os apasiona, veis aquí cantidades de tareas. Bueno, pues hay una publicación que se llama MBTV, que viene de Benchmark Masivo de Evaluación de Embeddings, donde se evalúan para un montón de campos y un montón de tareas. Clasificación cruzada, evaluación de traducciones, clusterización. El último ya hay como 500 tareas detectadas y, bueno, 3.090 lenguajes. Yo creo que se lo han inventado, yo no sé si hay tantos lenguajes en el mundo, pero bueno, ahí lo tenemos, ¿vale? Bien, esto sería el segundo patrón, que es el patrón del RAG. También os adelanto que el resto de patrones son más cortos, ¿vale? Porque si no podríamos estar un montón de rato. Bueno, imaginémonos que no le podemos meter los ejemplos, que tenemos un conjunto de datos más grande y necesitamos hacer otra cosa. O, por ejemplo, queremos que responda siempre con un formato concreto, le queremos dar una serie de guías. Bueno, pues ahí lo que podemos hacer también es hacer un ajuste fino del propio modelo del lenguaje. Para los que estéis en la parte de Deep Learning, Machine Learning tradicional, ¿qué haríamos aquí? Congelamos las capas del modelo de lenguaje y dejamos la última y en esa última capa ajustamos el rendimiento. Ya no se hace así. Con el mundo de LLMs se inventaron el equipo de Microsoft una cosa que se llama LoRa, que son adaptadores, y esos adaptadores lo que van a hacer son unas matrices, digamos, cargo el modelo base, cargo una matriz encima o varias optimizadas para la tarea y en tiempo de inferencia dinámicamente para modificar la salida, ¿vale? Lo que hay detrás del modelo de LoRa es que no todos los pesos son iguales y que si quiero ajustar solo para una tarea, con tocar una matriz mucho más pequeña me valdrá. Y esto nos permite agilizar. Hay también modelos de fine-tuning. Esto es una propuesta del equipo de IBM y de Red Hat, en el que yo le puedo dar un ejemplo y a partir de eso él me construye un corpus y hace el entrenamiento fino. Si lo queréis ver es bastante interesante porque nos permite definir conocimiento y también nos permite definir habilidades, para que utilice habilidades con el conocimiento. Os lo dejo como referencia para que lo tengamos aquí visto. ¿Cuándo tenemos que utilizar esto? Bueno, pues uno de los campos donde más se está trabajando el tema del fine-tuning es en los modelos pequeños de lenguaje, modelos que son de capacidades limitadas, pero también de consumos muy limitados, modelos que podemos correr en nuestros teléfonos móviles. Ahora mismo todos los fabricantes están avanzando hacia lo que se llama procesamiento on device, ¿no? Que es cuando tú preguntas algo que no se tenga que ir a un servicio en la nube con una GPU súper cara y que lo haga el propio dispositivo. Ahí hay un encuentro entre las capacidades de los móviles que van incluyendo ya chips para hacer todos estos procesos de una forma más rápida, pero al final nos pasa eso mismo, el modelo es pequeño, ¿nos resuelve la tarea o no?
Bueno, pues hay una publicación de NVIDIA donde básicamente dicen que los modelos pequeños van a ser el futuro porque con todo esto que hemos visto podemos trabajar sobre una tarea, obtener un conjunto de datos y ajustar el modelo más pequeñito que tengamos que nos resuelva la papeleta, ¿vale? Y esto lo podemos hacer de una forma sistemática. Es decir, si quisiéramos un clasificador que me haga este tipo de tareas, puedo darle un corpus, entrenar el modelo pequeño y generar directamente un modelo con un adaptador muy pequeñito y que se ajuste muy bien a nuestro caso de uso. ¿Cuánto es muy pequeñito? Bueno, pues hay modelos que podemos meter en 1 o 2 gigas de memoria. O sea, ya podéis correr en un portátil este tipo de cosas. Aquí lo que más va a influir es la velocidad con la que podamos transferir información desde la memoria. Si tenéis aquí o Macs o teléfonos un poco nuevos, algunos de ellos incluyen unos chips que se llaman NPU, que es Neural Processing Engine, que vale precisamente para acelerar este tipo de operaciones matriciales. Ahí también se están haciendo muchos avances a la hora de pensar, bueno, pues en tu móvil vas a tener un modelo fundacional, un modelo base, y vas a poder cargar adaptadores de forma dinámica. Para clasificación, para escribir un email tengo el modelo base y tengo como un plugin, digamos, que me va a resolver esa tarea. Bueno, pues hay soluciones ya que permiten, incluso con varios usuarios, ir adaptando las piezas específicas para la tarea de forma dinámica, ¿vale? ¿Funciona esto del ajuste? ¿No funciona? Bien, hay una publicación muy interesante donde cogen 300 datasets y hacen fine-tuning de un modelo de 7 billones de parámetros y comparan el rendimiento frente a GPT-4. Diréis, ¿cuánto es el tamaño de GPT-4? Bueno, pues GPT-4 es 1,7 mil billones de parámetros, ¿vale? Entonces, es un modelo que es desproporcionado, ¿vale? O sea, tienes ahí como, digamos que un modelo que tiene 1000 millones de parámetros y otro que tiene 7. Bueno, pues con el modelo de 7 se consigue acercar en algunos de los casos hasta el 90% del rendimiento con un modelo que es el 5% del tamaño, ¿vale? Aquí podéis ver las tareas, pues hay de identificación de tópicos, de evaluación de matemáticas, hay un montón de tareas de agrupaciones y podemos conseguir rendimientos muy buenos con modelos muy pequeños, que luego podemos correr en dispositivos más pequeños. ¿Hacia dónde nos estamos encaminando? Y aquí sé que hay mucha gente de la de base de datos. Bueno, pues una de las cuestiones que se lanzaron el año pasado es una cosa que se llama MCP. MCP, si no lo habéis visto, hay un chiste que hay más MCPs que usuarios de MCPs, porque todos los desarrolladores están haciendo conectores MCPs. ¿Qué es esto del MCP? Bueno, el equipo de Anthropic, que son los que publican Cloud, crearon un protocolo para estandarizar la conexión entre dispositivos y fuentes de datos. Fuentes de datos que pueden ser APIs, pueden ser bases de datos, pueden ser textos, pueden ser prompt, pueden ser contextos, todo lo que queramos añadir. Lo plantean como el USB de la IA, ¿no? Cuando quiera meter algo en el contexto, o sea, es un protocolo para ver qué va a haber en el contexto de mi modelo, ¿vale? Y en el caso, por ejemplo, de las bases de datos, Google ha publicado este MCP Toolbox for Databases con la idea de que yo, desde mi IDE de VS Code, de cualquier cosa que esté utilizando, pueda decirle, mira, conéctate a mi servicio de base de datos y pregunta ahora mismo, por ejemplo, de mis últimas calificaciones, hazme el promedio de las calificaciones de las asignaturas de no sé cuál. Y él podría conectarse a la base de datos publicada, donde esté publicado, a través de esta pasarela, y darme esa información. No es que el LLM haga la consulta, sino que, digamos, tengo una herramienta que me va a exponer los servicios que tengo detrás. Veréis aquí una cosa rara, pone agentes para ayudar al desarrollador. Esto sería lo que os digo de VS Code, o sea, es decir, que pueda yo desde mi IDE hacer consultas contra fuentes de datos directamente. Pero es que también está pensado este protocolo para que un agente, o sea, un sistema autónomo de IA, pueda utilizar la herramienta. Así que podríamos tener escenarios en los que yo planteo, necesito resolver esta cuestión relativa a los datos abiertos de Madrid. Y él dice, muy bien, voy a buscar fuentes de datos. O sea, es decir, son un repertorio de herramientas que van a permitir a los agentes acceder a esta información, ¿vale? También pensando en los protocolos, por si lo queréis tener en el radar, hay un protocolo A2A que permite interactuar a los agentes. Oye, dame esto, dame esta información, para que lo tengáis así en el radar. Otra línea también muy interesante, que con algo de suerte podemos siempre explorar,
es todo lo que tiene que ver con bases de datos de grafos. Hablábamos antes del RAG, Retrieval Augmented Generation, como un índice lineal donde tengo todos los fragmentos. Bueno, hay una propuesta, que el nombre que le han dado es GraphRag, en el que todos esos fragmentos que tengo tienen una estructura por encima de grafos en el que voy clusterizando y voy generando comunidades y relaciones. ¿Y esto qué me va a permitir? Decir, oye, quiero que me hagas una búsqueda en mi índice de documentos, pero solo en aquellos que estén a 2 saltos de distancia de este concepto. Es decir, puedo modelar la información de forma jerárquica y limitar y podar hacia dónde estoy accediendo. Los resultados, por lo general, con ejemplos complejos son bastante mejores de lo que sería simplemente con buscar por similaridad. Y nosotros, por ejemplo, ahí en el Ayuntamiento estamos ahora mismo explorando esto para todo el tema de normativa legal. La norma de la versión de todo esto. ¿Hacia dónde vamos? Pues antes hablaban de prompt engineering, ¿no? Ingeniería de prompts. Ahora, esto digo ahora, después del verano, o sea, tampoco penséis que aquí van poniéndole nombres. Se está hablando de ingeniería de contextos. Y yo al final lo veo como un sistema de hiperparámetros donde tengo un montón de variables que tengo que optimizar para una tarea específica. Es decir, el tamaño de la ventana, el número de trozos, el modelo de embeddings, el no sé qué. Pongo ahí una mezcla, intento generar combinaciones y voy a obtener una configuración del sistema para una tarea óptima, ¿vale? Por comparar así, ¿cómo sería el prompt engineering? Prompt engineering es mensaje del sistema, mensaje del usuario, y solo puedo cambiar aquí el mensaje del usuario, ¿no? O el del sistema. Si nos vamos a la idea de este context engineering, pues tengo de todo, ¿vale? O sea, tengo fragmentos, tengo aquí memoria, tengo instrucciones detalladas, tengo habilidades específicas. Me gusta mucho este esquema donde al final se ven un poco todas las piezas, ¿no? Tenemos nuestra base de datos de largo plazo, que serían estas bases de datos donde puedo tener datos gestionados a largo plazo. Podría tener una memoria a corto plazo que tuviera que ver con el contexto. Podría tener un proceso que va cogiendo fragmentos de mi memoria a corto plazo y almacenándolos en una base de datos para tener un historial de mis conversaciones, ¿vale? Entonces ahora hay muchísimo trabajo en cuando yo quiero que este agente o que mi sistema de IA haga algo, ¿qué le tengo que poner en la bandeja para que me lo dé? Todo eso ahí veréis que tenemos un montón de información. Y por ir acabando, hablaba antes de las cajas negras, ¿no? Que hay muchas cajas negras, que eso por el lado de los modelos comerciales suele ocurrir, pero si realmente os interesa el mundo de los LLM, os voy a dar algunas referencias de modelos abiertos. Para mí el referente mundial ahora mismo, hay el Allen Institute for Artificial Intelligence, AI cuadrado, le han puesto un nombre ahí muy fashion. Estos publican un modelo que se llama Olmo, donde todo está publicado. Los conjuntos de entrenamiento, el proceso de entrenamiento, el preentrenamiento, cómo hacen el limpiado de datos, cómo hacen... Y durante el proceso de entrenamiento, los pasos intermedios, los checkpoints, los comparten también para que si quieres partir de algo que ya está hecho, no lo tengas que hacer de cero. Es decir, todo el proceso lo tienen definidos. También aquí hay un modelo que se publicó hace no mucho, entrenado en el Barcelona Supercomputing Center, que se llama Alia, que también es un modelo de lenguaje que está entrenado para dar soporte a lenguas cooficiales, con lo cual pues, rinde bastante bien. Y hay ahora mismo muchísima información sobre cómo... Esto es de ayer. La gente de Hugging Face ha publicado y ha dicho, oye, si quieres saber cómo hemos hecho nosotros el modelo, te lo ponemos ahí todo listo. Si queréis encontrar modelos abiertos, en Hugging Face hay 2.200.000 modelos de IA. Podéis buscar. Hay todo tipo de tarea, podéis buscar por la tarea, generación de texto, clasificación. Habrá modelos prácticamente para cualquier cosa. Tenéis ahí un punto de partida muy interesante y por lo general con licencias permisibles. ¿Y por qué es esto relevante? Pues porque ahora mismo existe una dependencia muy fuerte a nivel de infraestructura en donde se están ejecutando las cargas de IA. No sé si habéis visto noticias de esta de Salman, llega a los Emiratos Árabes y va a poner 2 millones de GPUs para entrenar sus modelos. Aquí en España estamos un poco... O sea, los grandes centros de supercomputación tienen del orden de las miles de GPUs, ¿no? 5.000, 10.000, no de los cientos de miles, ni decenas, ni millones, ¿vale? Entonces, se está haciendo mucho esfuerzo también en distintos países para producir modelos de lenguaje que se puedan ejecutar y entrenar dentro de las infraestructuras propias.
¿vale? También porque tenemos todo el reglamento de IA que dice, oye, ¿dónde estás haciendo esto? ¿Te está llevando, dónde están tus GPUs? No, es más barato en Malasia, ya, pero ¿y los datos? ¿Qué ocurre con esto? Al final tenemos que pensar que todos estos modelos los podemos ejecutar localmente o se pueden estar ejecutando en una gran empresa o donde sea. Pero bueno, es una línea interesante, porque lo tengáis en cuenta también, porque tienen relevancia los modelos abiertos. Y no sé cómo voy de tiempo, pero creo que... Gracias. Bueno, tenemos un ratito para hacerle preguntas a César. Hola. Hola, primero darte las gracias por la charla y primero también responder a la pregunta que has hecho al principio de en qué creemos que podemos utilizar toda esta información que nos ha dado, y la verdad que mi respuesta es ahora mismo no lo sé. O sea, hay tanta información y tanto que yo ahora mismo no pienso esto lo voy a usar en esto mañana mismo, pero sí es una información que al final en algún momento me puede ser útil, porque es como, ay, en esta charla dijo esto y voy a investigar más porque me suena esta palabra o me suena esto. Entonces, pues, siempre está bien tener información y tener datos. Y mi pregunta va más relacionada con la cantidad de modelos que hay, porque es curioso cómo hay millones de modelos y hay un montón de empresas que tienen pues, un modelo chiquitito, pero al final las que conocemos son siempre las 8 más potentes y siempre son de empresas como Microsoft y empresas grandes. Y teniendo estos patrones de datos, sabemos que empresas tan grandes como Microsoft, OpenAI lo usan, y yo entiendo que las pequeñas también lo usarán, sin en cambio no llegan a estar cerca de la cantidad de datos que analizan esas grandes empresas, que por supuesto tienen más recursos, pero ¿no crees que a lo mejor hay como más patrones que no están haciendo públicos, por supuesto, o que incluso están robando ideas de las pequeñas, que se tienen que buscar las manias para llegar a un nivel tan elevado, competir? Aquí, una cuestión, gracias por la pregunta. Me quedo con lo que decías al principio de, oye, pero es que hay un montón de información. La gente me dice, joder, es que no sé cómo hacéis vosotros con toda la información que hay para estar al día. Yo tampoco. O sea, a mí me pasa lo mismo, es como que abres ahí, hay como... hay 800 cosas que ver. Bueno, al final acaban llegando por un sitio y precisamente es cuando lo vas a aplicar, cuando hay que un poco desentrañar de todo lo que hay, cuánto es de verdad y cuánto... Porque luego hay muchos que dicen, este modelo funciona el mejor del mundo. Y luego lo pruebas y dices... Bueno, creo que hay dos estrategias fundamentales. Bueno, como que de fondo en el mundo de la IA hay una visión. Hay una visión que yo creo que el mundo de Silicon Valley es la visión de la inteligencia artificial general, ¿vale? La inteligencia artificial general, que es como alguien va a llegar corriendo y va a crear un sistema que sea tan suficientemente listo que va a ser capaz de perpetuarse y de mejorar el rendimiento hasta el punto que no nos haga falta ya decirle nada. Entonces hay una carrera entre los laboratorios así, y entre los laboratorios y los gobiernos del mundo por ser el primero. Porque la cuestión que tienen de fondo es, el primero que llega ha ganado. Si yo tengo la mejor idea del mundo y tú no la tienes, estás vendido. Porque yo tengo recursos infinitos y eventualmente acabarás desapareciendo. Entonces, es como un juego de estos de suma cero. El que gana se lleva toda la tarta y el resto es irrelevante. Entonces, eso está ahí de fondo. Pues, si mi modelo es el mejor y el resto tal, pero está de fondo en todo, o sea, a nivel geopolítico y a nivel real. Hay otra gente que dice que esto es una flipada y que se utiliza como parte de la narrativa para justificar inversiones millonarias. Oye, es que mira, si aquí no tenemos 300 millones de GPUs, van a llegar los chinos y van a hacer un sistema y nos van a ganar y entonces ya van a dominar el futuro de la Tierra. Ahí hay como ahí cada uno, hay catastrofistas y hay gente que... Entonces, hay dos estrategias que están siguiendo, fundamentalmente. Uno es secreto. O sea, OpenAI llega y dice, nosotros somos OpenAI y queremos beneficiar a toda la humanidad.
oye, pero vais a liberar cosas. Ya no somos tan OpenAI, somos medio OpenAI. Pues hacemos un reporte. Oye, el GPT-4 se funciona muy bien, ¿cómo lo habéis hecho? Ya somos Close AI. No, ya no lo compartimos, ya te enterarás cómo funciona. ¿Qué es lo que ocurre? Esa es una estrategia. Cierro, no cuento nada. Hay otros, por ejemplo, Anthropic, que es como, voy a contar cosas súper metafísicas sobre las IAs. Y ahora están investigando, por ejemplo, si hay mecanismos de introspección. Entonces ellos se proponen como, nosotros hacemos cosas para que esto no se desmadre. Y es como su línea argumental, pero también cerrada, ¿no? Como no te contamos nada porque, fíjate, lo que podríamos llegar a... O sea, aquí podríamos liberar el apocalipsis y por eso no compartimos nada. Sin embargo, por ejemplo, hay muchas empresas del ámbito chino que han dicho la forma de hacer el juego a la contraria es liberarlo todo. Abierto, ciencia abierta. Yo publico y listo. Por ejemplo, una de las cosas que hace más complejo todo esto es que se descubrió que era relativamente fácil destilar el conocimiento de un modelo grande a un modelo pequeño. ¿Y esto qué significa? Que si yo cojo y me gasto 50.000, no sé, 5 millones en generar salidas de GPT-4 y con esas salidas de GPT-4 hago un fine-tuning de un modelo mío muy pequeño, me llevo parte del conocimiento y el rendimiento de los modelos grandes. ¿Vale? Y esto dirías, oye, pues esto puede ser relevante a la hora de competir, ¿cómo hacemos? OpenAI lo tiene claro, si te pillas cogiendo datos para entrenar tu modelo, te corta el acceso. Así lo han hecho, por ejemplo, con algunas de estas empresas. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ese mundo, ahora mismo en China también tienen la restricción de las GPUs, de la exportación, y entonces están buscando la vuelta para hacer todo lo que pueden con lo que tienen, o haciendo chips propios o reutilizando chips. Y lo están compartiendo. ¿Lo que comparten en abierto los laboratorios lo incorporarán en los laboratorios cerrados? Posiblemente sí. Entre ellos, o sea, fue en julio de este año que dijo Meta, oye, el jefe de Apple, me lo voy a llevar, le voy a pagar 150 millones. Y dijo, pero si eso cobra 3 veces más de lo que cobra el presidente de Apple. A mí me da igual, a mí me interesa traerme a este señor para saber lo que sabe. Hay mucha lucha entre los laboratorios por traerse a las... De hecho, alguien decía, va a haber como barajas de cromos, ¿sabes? De la IA, en plan, me he traído aquí a este estaba jugando en el Meta IA Club y ahora está en el Microsoft Research de Cambridge, ¿no? Ocurre mucho eso, se intenta traer mucho talento. Son dos aproximaciones distintas. Mi punto de vista es que lo abierto posiblemente acabe ganando. ¿Por qué? Porque hay más gente que puede participar de ello. Y esto es una cuestión de... Pero vamos, son dos formas de ver. Yo creo que hay mucho que se lleva bajo manga de me traigo al investigador principal que hizo esto y ahora le pongo a hacer otra cosa. Pero también se está publicando muchísimo en abierto. O sea, si miráis Archive hay mucha información que se publica para llegar. Me ha salido corta la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Hola, muchas gracias por la charla y por la presentación, muy interesante. Y quería hacerte una pregunta orientada en el trabajo, ¿no? Porque ahora mismo la sensación que me da es que hay muchos pequeños esfuerzos, ¿no? En ayuntamientos, ¿no? Porque me imagino que el Ayuntamiento de Madrid está haciendo un esfuerzo por utilizar la IA para mejorar procesos ¿no? Entonces, hay muchos pequeños esfuerzos. No hay ningún planteamiento de hacer un movimiento a nivel, por ejemplo, nacional, con una IA gubernamental, ¿no? Que podrían utilizar, ¿no? Para mejorar muchos de los servicios. ¿Eso se está planteando o no hay ninguna línea y siempre vamos a pequeñas guerritas en pequeños sitios? Te cuento, a nivel nacional hay un proyecto que se llama Ilenia, que surgió para generar recursos de entrenamiento en todas las lenguas cooficiales. O sea, detectar gaps entre, oye, ¿de dónde tenemos el conjunto de datos y dónde no? En todos los idiomas, intentar unificar. Con esos conjuntos de datos que se sacaron es con el que se entrenó este modelo de lenguaje ALIA que tiene licencia abierta, con la idea de, tenemos un modelo con fuentes conocidas, sabemos qué hay en la mezcla, tenemos variedad para, bueno, todos los idiomas. El problema que hay es que está bien como iniciativa, pero todo el mundo que lo prueba es como, pero no funciona bien. O sea, es como, bueno, a nivel práctico, muy bien, tenemos un modelo de lenguaje, pero la gente dice,
pero yo si lo tengo que usar en el día a día y el GPT me funciona al 80% o al 70%, al 95% y este me funciona al 80%, pues no me vale. O sea, ahí realmente ahí hay un hueco también entre lo que están produciendo los modelos, lo que van de frontera, los que están en el top ahora mismo, y lo que se está pudiendo producir. En parte por la escala, en parte porque hay una cosa que es así de triste, que es que si entrenas con fuentes con copyright, tu modelo funciona mejor. Si tú coges ahora mismo y dices, yo voy a entrenar, cojo todos los libros de la Biblioteca Nacional y los paso aquí por la picadora y ala, a entrenar el modelo, funciona mejor. O sea, si tú, ¿por qué? Porque esto alguien me lo contó una vez y decía, mira, esto es fácil, en internet, tú has entrado a un foro, miras ahí foros, la calidad literaria de un foro sobre coches antiguos no es la misma que la del Señor de los Anillos, por ponerte un ejemplo. Entrenar con cientos de miles de foros de internet no mejora la calidad base del modelo, te mejora trabajar con obras de calidad. Y normalmente las obras de calidad históricamente han sido las obras sujetas a copyright. Entonces, muchos de los patrones de lenguaje van a estar en los foros, pero el cuánto es de calidad va a estar ahora mismo en los libros. Entonces, los grandes productores han dicho, yo aquí meto lo que toque y ya está, luego que me denuncien. Pero claro, desde el gobierno no van a decir, sáltate a la torera todas las leyes del copyright y mete todos los libros que sean. ¿Qué pasa? Como el modelo no está entrenado con fuentes de la misma calidad, pues la salida no es de la misma calidad. Y entonces eso es un gap importante. No sé si en algún momento, cuando se determine a nivel europeo qué ocurre con toda la parte del copyright, derechos de autor, y a lo mejor entre 5 años, llegamos a la conclusión de que pues, se permite este tipo de usos porque como revierte en el bien común de toda la ciudadanía, pues que es un uso autorizado. Ahora mismo no se está haciendo y eso genera el gap ese. Y luego, otra cosa que está ocurriendo complicada en los ayuntamientos y en general yo creo que en todo el mundo de la IA es que es una lucha como sin cuartel. Es decir, cada cual aprovecha su vector, sus vectores, mejor dicho, para llegar a tanta gente como sea posible lo antes posible. ¿Eso qué problema tiene? Y esto tiene que ver mucho que ver aquí con Fernando e Ismael. ¿Cómo se gobierna la IA? Pues ahora mismo ocurre que hay muchísima tensión entre el gobierno de la IA, de que puede hacer la ciudadanía o el usuario final, y lo que te proponen las empresas. Por ejemplo, Microsoft, el Copilot lo vas a tener en el navegador del sistema operativo. Alguien ha decidido que tú tienes una IA ahí de Microsoft, de gratis, para poder hacer las preguntas. ¿Por qué te ofrece el sistema de gratis? Para coger tus prompts y en base a eso mejorar su sistema. Esto ya sabéis, esto de que si no pagas por el producto eres tú. Pues esto ocurre así. Yo tengo ahí mis datos. Cuando tienes un acuerdo enterprise con Microsoft, los datos tuyos no se utilizan para entrenamiento. Cuando eres usuario final, cualquier prompt que pongáis ahí ya está utilizado para el entrenamiento. ¿Qué ocurre? Microsoft dice, hala, ¿cuántos Windows tengo en España? 30 millones. Mañana tienen IA. Eso no se puede hacer desde la parte de la administración. Pero es que también te ocurre lo contrario. Esto que hemos dicho a los agentes, te puedes encontrar con que Microsoft un día dice, todos los usuarios de las empresas de Microsoft ahora pueden hacer agentes de gratis. ¿Por qué? Porque les interesa atraerte a tu ecosistema. Entonces, claro, tú estás haciendo ahí tu agente con herramientas open source, ahí todo súper detallado, y te dice Microsoft, ¿para qué lo vas a hacer si ya te lo doy yo hecho? Y llega la cuestión de, ¿y cómo se gobierna esto? ¿Cómo se gobiernan las funcionalidades disponibles? Otro ejemplo que seguramente también nos influye. Google, dice Google, ¿cuál es mi vector para llegar a la ciudadanía? Android. Tenemos el sistema operativo del móvil. Oye, a mí me interesa que la gente utilice el Gemini porque, yo qué sé, cuanto más gente tenga usando el Gemini, mejor. De hecho, puedo dar el Gemini gratis y a los que pagan el Google Forward Place, ¿no? le ofrezco la posibilidad de buscar dentro de sus documentos, de analizar la información y tal, y es guay, porque ya han probado el Gemini en Android. ¿Cómo hago esto? Pues muy fácil. Cojo el Android 14, no sé, el 16, creo que es el último, y pongo que el asistente del sistema operativo, en vez de ser el asistente de Google Assistant, el antiguo, le pongo Gemini. Y como Gemini necesita ser lo más útil posible, pues le doy acceso a la información, porque es el asistente del sistema, me tengo que fiar de él.
Entonces, tú de repente dices, no hay mucha gente que utilice Gemini. Hombre, ¿cómo que no? Si está en 30 millones de terminales o en 300 millones de terminales. Entonces, todas las empresas están lanzando a todo trapo y es como, oye, pero esto está cumpliendo, ya me denunciarán. Es un poco terrible, pero es así. Por eso digo que, visto desde el lado de, dice, vamos a lanzar muchas iniciativas, tal. Es que las propias empresas muchas veces vamos a desarrollar esto si lo está haciendo Microsoft. Tenemos tantos recursos como para... Es complicado. ¿Alguna otra pregunta? Hoy no estás animado aquí. Muy bien. Y solo por decirlo, que sea complicado no quiere decir que no merezca la pena hacerlo, ¿eh? Que nosotros, por ejemplo, allí, siempre que evaluamos la parte de modelos abiertos y ver qué se puede hacer, yo creo que es clave para no tener esa dependencia tan fuerte de que el otro día pasó, se cae a no sé qué en Amazon y nos quedamos sin IA, ¿no? Es complicado. ¿Qué tal? Buenas, muchas gracias por la charla en primer lugar. Quería preguntarte algo que igual no tiene tanto que ver, pero vaya. Bueno, he estado leyendo sobre algunos conceptos como fairness y explicabilidad en la IA y bueno, claro, al final si vamos a usar modelos para tomar decisiones de forma automática o aunque sea supervisado o no, bueno, quería preguntarte si crees que esas conclusiones a las que llega un modelo, dándole un input, son realmente trazables o si la propiedad de ser una caja negra, de no saber qué pasa dentro del modelo, es algo inherente a los modelos del lenguaje. O sea, básicamente, si en algún momento crees que en realidad sí podremos llegar a trazar desde el input hasta el output, ¿por qué se ha llegado a esa conclusión? Gracias. Es muy interesante y la semana pasada te hubiera respondido de otra forma distinta, porque hay muchos avances en este campo. O sea, la clave de todo es saber si nuestros sistemas de IA están produciendo las IA de forma determinista o no lo están produciendo de forma determinista, por un lado, y por otro lado el tema de la explicabilidad, si tengo capacidad para explicar por qué se ha llegado a esa conclusión. Entonces, por una parte, en mercados regulados, por ejemplo, como banca, están limitados en cuanto al uso, por ejemplo, que pueden hacer de los algoritmos o de los modelos, porque a veces que te doy un crédito o no te doy un crédito. Pues ahí obviamente tienes que poder ser capaz de determinar cómo se llega a ese proceso. Hay algoritmos que están saliendo últimamente, pero que no tienen tanto que ver con IA generativa, desde el punto de vista de la explicabilidad. Por ejemplo, hay una versión de XGBoost, que son los de Microsoft mismos que están desarrollando también, para que sea explicable. Y eso tiene que ver con que cada uno de los pasos que están componiendo todo el proceso de producción pueda ser trazado. Eso desde el punto de vista de Machine Learning tradicional. Desde el punto de vista de IA generativa, la que estaba de CTO de OpenAI abrió una empresa que se llama Thinking Machines. Y la única publicación que han hecho, o sea, dijo, me voy a ir de OpenAI, voy a hacer mi empresa, ¿me podéis dinero? Consiguió récord de todos los tiempos de valoración. Y la línea en la que están trabajando es en todo el tema de determinismo en IA. Y de hecho, lo voy a buscar un momento para que lo veáis. Porque precisamente lo que están proponiendo es un modelo para trabajar con LLMs que sea determinista. Es la línea de investigación fundamental que tiene. Supongo que aquí tendremos internet, ¿no? Voy a ver si... Sí. Thinking, o sea, estos son... Entonces, Thinking Machines Determinism. Estos son el grupo del MSIS, que también si os gustan son interesantes. Thinking Machines. Vamos a ver. Precisamente, como os digo, os lo voy a poner un poco más grande porque esto... Bueno, lo que están intentando desde este grupo es ver en qué forma se va a poder, no tanto la parte de explicabilidad, pero sí la parte de poder observar y poder ver cuáles han sido las activaciones, cuáles han sido los porcentajes. O sea, todo esto están trabajando para hacerlo que sea lo más determinista posible. Han visto, ahí, a la hora de trabajar con la parte de producción determinista, normalmente los modelos tradicionales se trabaja con la temperatura, que mide el grado de creatividad de los pesos, por decirlo, y luego con una semilla. Cojo mi entrada, cojo un seed
Y lo que se ha visto es que ni aun con el mismo SID y con la temperatura inferior siempre se producía la misma salida, o sea que podía dar resultados distintos. Y esto es lo que están abordando, es precisamente cómo se puede garantizar que esa salida sea determinista. Hay otro sitio, luego si quieres te lo localizo, donde están investigando precisamente en cómo funcionan las activaciones de los distintos modelos. Y es como un sitio multifabricante en el que se reúnen un montón de pruebas relacionadas con explicabilidad y con trazabilidad. Y lo que hacen es que publican los pesos directamente, normalmente trabajando con modelos abiertos. No lo he dicho, pero por ejemplo Google tiene sus modelos de Gemini, que son la versión propietaria, pero también tiene unos modelos que se llaman GEMA. Y los modelos GEMA son con los que hacen experimentos open source. Entonces, si buscas, por ejemplo, GEMA observabilidad, y ellos mismos están haciendo pruebas precisamente para ver cómo funciona esto. O sea, cómo funciona y compartir la experiencia. Vale, muchas gracias. A ti. Bueno, no tenemos tiempo. Bueno, venga, Ismael, es que con la mano levantada me da. Vale. Muchas gracias. Haré respuesta corta, ¿eh? Sí, no. Muchas gracias por la charla, César, ha sido impresionante. Una pregunta rápida doble. La primera, hablamos de economía, hablamos de IA. Sí. La primera parte de la pregunta es, ¿tenemos tanto hype en IA como parece? ¿Crees que explotará la burbuja? Y la segunda pregunta es, IA va a eliminar puestos de trabajo, pero me gustaría que le contaras a nuestros niños ¿cuántos nuevos puestos de trabajo se pueden estar generando? No cuántos, sino qué tipos de trabajo se podrían estar generando en el futuro. Muchas gracias. Es la típica pregunta para respuesta breve. Sí, yo creo que estamos en un momento de super hype de IA. Creo que parte del ciclo del hype de IA se basa en una serie de préstamos circulares entre las empresas. O sea, es como OpenAI anuncia un centro de datos de 20 billones de dólares. Esos 20 billones de dólares es un acuerdo con NVIDIA y NVIDIA es el mismo al que le compra las tarjetas. Entonces se hace a través de un préstamo con unos... O sea, al final, si miráis las últimas noticias, como que entre todos se están prestando dinero para decir, guau, aquí fluye la pasta. Sí, claro que fluye, pero fluye entre los que están. Ahí hay algunas cosas que no sé hasta dónde llegarán y por eso eso viene un poco la carrera de si somos los primeros en llegar a esta IA general, ya no hay que preocuparse. Yo creo que en un par de años así puede haber un bajón si no se llega a los resultados esperados. Eso con respecto al tema económico y de inversiones. Mi intuición del modelo al que vamos ahora mismo es que muchos puestos de trabajo van a incorporar la IA como una herramienta más para amplificar las funcionalidades del trabajador. O sea, para permitir hacer cosas de forma más sencilla, de forma más rápida, o explorar espacios de posibilidades de forma más rápida. Digo, por ejemplo, en el caso de un ejemplo concreto. Tengo un amigo, por ejemplo, que trabaja en impresión 3D y hacían pruebas de concepto y ellos dicen, bueno, trabajo con un diseñador que tiene un modelo que genera visuales ya entrenado en base a lo que podemos hacer. Y cuando vamos a hacer una prueba de concepto, en vez de decir, bueno, ¿qué se os ocurre que podríamos hacer? Vamos ya con nuestras imágenes generadas y partimos ya de algo que ya es tangible, ¿no? Y dice que desde el punto de vista de los clientes es totalmente diferente, ¿no? Porque y hacen cosas que dice, esto parece sacar un poco de ciencia ficción, ¿no? Entonces yo creo que vamos a llegar ahí, creo que va a haber muchas tareas muy simples que se van a automatizar, pero que a nadie o sea, no sé, cosas como... Dado este folio, extráeme el nombre de la persona que ha firmado, porque tiene que estar bajo la firma. Pues dices, ¿habrá alguien que haga ese trabajo? Pues sí. ¿Es un trabajo que a alguien le alucinará? Pues seguramente no. Habrá muchos trabajos de esos que yo creo que va a ser complicado. Y creo también que esto de todo el mundo va a ser ingeniero de robótica en el futuro y de IA, tampoco. Así que no sé cómo, ahí hay una cosa por resolver, pero... No será la IA la que la resuelva únicamente, posiblemente. Bueno, ya no tenemos más tiempo. Se van porque tienen clase. Sí, nada. Para que sepan, no porque se quieran ir así, escapar, pero tienen clase ahora. Bueno, muchísimas gracias, César. Gracias. La verdad que la charla... La charla es muy
Muy inspiradora. También te hacer, a mí por lo menos, no sé, muchos estarán sintiendo lo mismo, bueno, que he aprendido mucho, muchas cosas que no sabía. Me llama la atención y me parece adecuado, digamos, que el Ayuntamiento de Madrid, bueno, tendrán otros ayuntamientos también, pero tengan un equipo de investigación, ¿no? ¿Cuántas personas están en esto? De ayuntamiento ahora mismo somos como 8, pero hay como una, se llama Plataforma Maya, por si queréis buscar. Hay como 12 en el equipo, pero la plataforma extendida a lo mejor hay como 40 personas implicadas. Así que tampoco, como la alumna que dijo, no sé, ahora si tuviera que pensar en qué aplicaría todo esto, no lo sé, no tengo pregunta, pero bueno, ya como te quedas aquí, sí que me gustaría, no hay tiempo ahora porque los alumnos tienen clase, pero me gustaría preguntarte cosas concretas que están haciendo en la Comunidad de Madrid y en qué lo están aplicando. Y bueno, muchísimas gracias y tenemos un regalito para ti. Pues gracias. Para que nos recuerdes, si sales a correr, una gorrita. Gracias. Gracias. Bueno, este es el lince. El lince. Es el logo de... Aquí estoy, ¿eh? O sea que...